Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a tratar un tema de los más populares que hay circulando por la red, un tema que además ya tiene tiempo, es un tema que he tocado con anterioridad, un tema que ha provocado bastante conspiración. Estamos hablando de los cráneos de Paracas. Estos cráneos, que existen más de 400 cráneos alargados, que han sido encontrados por el arqueólogo peruano Julio Telo en la península desértica de Paracas, en la provincia de Pisco, en el año 1928. Estos además se encontraron dentro de un cementerio muy bien elaborado y contenían los restos de estos seres que parece que no son 100% humanos. Es algo bastante misterioso y el misterio, la verdad es que sigue abierto. Aún a día de hoy no se sabe con exactitud qué es lo que es. Pero hoy tenemos información nueva. Información que además no habéis oído en ningún otro sitio. Y es que tenemos que dar las gracias a nuestro amigo Alberto Campanero, que es el que ha colaborado conmigo para poder hacer este programa. Él es una persona que es biólogo de profesión y el cual me ha proporcionado información bastante interesante, ¿no? Vamos a analizar esto desde un punto de vista médico. Pero lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son las características de estos cráneos que los hacen tan diferentes, tan vistosos y atractivos, ¿no? Y que generan este misterio. Lo primero que hay que decir es que tienen cerca de 3.000 años de antigüedad. Luego son más alargados que los ordinarios, ¿no? Esto es la característica que más fácilmente salta a la vista. Luego también hay que decir que tienen unas cuencas oculares más grandes de lo corriente. Luego también habría que decir que tienen más capacidad craneal, es decir, tienen más centímetros cúbicos que un cráneo normal. Y esto es una de las características más extrañas que tienen estos cráneos, ya que existen diferentes métodos de alargamiento craneal, con tablas, con cuerdas, con un montón de cosas, pero siempre dejan rastros de este tipo de técnicas y encima nunca aumentarían el tamaño craneal, ¿no? O sea, los centímetros cúbicos que caben dentro del cráneo. Esto es lo auténticamente raro de estos cráneos, que son más grandes de los comunes. Luego también hay que decir que tienen el color de pelo característico de estos cráneos es rojizo. Rojizo, y esto es uno de los datos que más contrasta, ya que los habitantes indígenas de la zona americana, donde se encontraron, tienen el pelo negro. Entonces no tiene nada que ver con lo que supuestamente debería de haber habitado esa época hace 3.000 años. Esto es otro misterio. Vamos a nombrar un cráneo que se encontró, un cráneo también de un recién nacido, que se encontró en Perú, también de la cultura Paracas, y como estáis viendo aquí en esta foto, esto es lo que se ha podido encontrar, esta cara que parece como si fuese una especie de alien, y dice que el hallazgo ha sido anunciado por Brian Forster de Hayden Inca Tours, quien informó que el bebé había muerto hacía aproximadamente entre 2.000 y 2.800 años y que tendría como máximo 3 meses de edad. El hallazgo parece sugerir una elongación craneal de origen genético, y es que esta deformación craneal provocada artificialmente normalmente necesitaría como mínimo 6 meses para producir los efectos deseados. Parece ser que este bebé tenía como máximo 3 meses. Luego también se dice que la columna vertebral del bebé se encuentra adosado al cráneo en una posición más retrasada de lo normal, según nos puede señalar Foster, que lo que él decía podría sin duda apuntar a una adaptación evolutiva para compensar la elongación craneal. Esto es lo que dice el señor Foster. Y ahora es cuando vamos a entrar a lo que sería el análisis y el estudio médico de las diferentes patologías o síndromes que pudieran haber producido este tipo de cráneos, ¿no? El cráneo humano, para introducirnos al campo de la medicina, hay que decir que el cráneo humano y de cualquier especie animal consta de varios huesos a modo de placas que crecen a partir de las suturas de unión. Existen patologías que hacen crecer la cabeza con formas anormales. Si alguna de estas suturas se cierra antes de tiempo durante la infancia, hace que las otras compensen la carencia creciendo más, pero deformando la cabeza.
Esto da lugar a los cráneos alargados. Vamos a ver que existen diferentes patologías o síndromes que tienen que ver con esto, ¿no? El primero de ellos que vamos a nombrar sería cráneos dolicocéfalos. Esto es un cráneo alargado, producido por la fusión temprana de la sutura sagital. También es producido por el síndrome de Carpenter y etc. Es hereditario o esporádico y es más común en hombre y en ocasiones, pero no siempre, puede provocar retrasos mentales, problemas de corazón o alteración en el número de dedos en manos y pies. Luego también estaría lo que sería el cráneo braquiocéfalo, que también se le conoce como el cráneo ancho, ¿no? Estos son estos cráneos anchos, como el cráneo de Bostock, que se suele decir. Más común en mujeres, provocado por el cierre temprano de la sutura coronal. No suele producir retraso ni cualquier otro tipo de problemas que se sepa. Aparte de estas, también hay otras alteraciones, pero producen graves retrasos y la muerte prematura, así que las descartamos para este estudio. Hay que decir que estos cráneos alargados o anchos se dan con cierta frecuencia, todos estos que hemos nombrado, en todos los continentes, pero no suelen verse porque se suelen corregir en la infancia con la atención médica, ya sea por medio de cascos, prótesis o operaciones. En ningún caso esto aumentaría el volumen craneal, pero dato curioso, los individuos portadores de este, entre comillas, defecto son relativamente torpes en psicomotriz, pero curiosamente con una gran empatía e inteligencia emocional. Mi amigo Alberto Campanero dice, me pone entre paréntesis, ¿son las cualidades de un líder? Podría ser. Sigamos adelante. Esto se debe a que la forma de la cabeza hace que unas áreas del cerebro se desarrollen más que otras, provocando esta inteligencia emocional que hemos dicho. Aparte de esto, también existe una serie de patologías con cráneos anormalmente grandes, que serían las siguientes. La macrocefalia familiar benigna, es decir, predisposición familiar a tener la cabeza más grande. También estaría la megalencefalia, aumento del volumen cerebral, esto también sería hereditario, pero puede o no ir asociado al retraso y otras patologías como anomalías ventriculares, igual que el síndrome de Carpenter. A veces pueden llegar a tener una inteligencia normal o aumentada. Y luego tendríamos la macrocefalia por malformación ósea, que sería el crecimiento anormal de los huesos del cráneo, asociados muchas veces al cierre prematuro de las suturas, y a la sindactilia, que sería la fusión de los dedos nuevamente. Por lo visto, estas son poco frecuentes y la mayoría de ellas, de todas estas patologías, solo se dan en la infancia, corrigiéndose del todo o casi del todo cuando ya la persona es adulta, ¿no? Es relativamente fácil encontrar diferencias de tamaño también en nuestra especie, en los cráneos, hasta 1/3 del volumen craneal. Esto también es un dato que hay que tener en cuenta, pero sigue sin explicar el tamaño de la cuenca ocular. Hemos dicho que tiene una cuenca ocular más grande de lo normal. Cualquiera de estas patologías no explicaría el crecimiento, o sea, el tamaño de estas cuencas oculares. Ahora nos vamos a meter un poco en lo que serían los análisis de ADN, porque se han realizado, parece ser hasta la fecha, 2 que yo haya tenido conocimiento. El primero de los resultados fue patrocinado por Brian Foerster, este que hizo el descubrimiento de este bebé que hemos enseñado antes, y es el autor de más de 10.000 libros y es autoproclamado experto sobre la antigua gente de cabeza alargada de Sudamérica, y acaba revelando los siguientes resultados del análisis que se realizó, y esto fue lo que dijo. Posee ADN mitocondrial con mutaciones desconocidas en cualquier ser humano, primate o animal conocido hasta el momento. Pero unos pocos fragmentos que pude secuenciar de muestra indican que si estas mutaciones se mantienen, estamos tratando con una nueva criatura humana muy distante del Homo sapiens, Neandertal y del homínido de Denisova. Esto es lo que él dijo, pero parece ser que hay como cierto problema con toda esta información porque la gente no termina de creérselo. Y ahora nos encontramos con la pregunta, ¿qué fiabilidad tienen en realidad estos análisis? Bien, hay gente que piensa que fueron decorados y que no se contó toda la verdad, siendo esto un apoyo para Brian Foerster para seguir vendiendo estos libros, y se dice que estas anomalías encontradas en el ADN no son más que un fallo por contaminantes o defectos de procedimiento.
Pese a ello, a mí me gustaría añadir que siguen habiendo anomalías innegables como el tamaño de las cuencas oculares, el color del pelo y la mayor capacidad craneal. Esto también hay que seguir teniéndolo en cuenta pese a que este análisis pueda ser un poco dudoso. El caso es que las muestras fueron tomadas de 5 cráneos diferentes y se las dio a Joy Pye, que es del famoso proyecto Star Child, que luego supuestamente se las pasó a un genetista sin nombre en Texas para el análisis de ADN. Claro, y la gente cuando vio que no había nombre empezaron a mosquearse, hablando como decimos aquí en España, ¿no? Brian Foster no había identificado públicamente al genetista de Texas que estaba procesando estas muestras de ADN, pero Sharon Hill de Doubtful News, junto con algunos otros sabuesos, han determinado que es de hecho Melba Ketchum el que hizo este análisis, que pertenece a DNA Diagnostics. Aquí ya podéis pensar lo que queréis. Luego también tendríamos un segundo análisis de ADN que ha sido realizado por L.A. Marzulli y que finalizó en el pasado año 2016 y reveló un dato igualmente controvertido. Parece ser que el origen de estos cráneos en realidad se encuentra en Centro Europa y en Próximo Oriente. Esto es bastante curioso y parece ser que este análisis no ha tenido tanto problema, ya que si vemos el color del pelo de estos cráneos, podemos deducir que en realidad no es que fuesen muy nativos de allí, supuestamente. Y ahora es cuando ya por fin podemos llegar a una conclusión que además es la conclusión que ha tenido mi amigo Alberto Campanero, la cual me ha sorprendido muchísimo porque la veo muy lógica, muy depurada y la verdad es que puede ser bastante factible que tenga razón. Yo comparto esta teoría y además añado más porque me hizo conectar un misterio que tenía colgando. Según él, lo primero que hay que aclarar es que no son extraterrestres, sino una especie humana. Parece ser que son humanos, salvo por la deformidad y el gran tamaño de estas calaveras, no se distinguen en nada de un cráneo humano, ni siquiera de un primate cualquiera. Luego también dice que todos los cráneos de Paracas tienen sutura sagital. No hay más que fijarse un poco, circulan muchos vídeos por ahí de youtubers famosos diciendo que no, y es un grave error, según nos señala él. Yo tengo que confesar que tengo escasas fotos, me he fijado bastante bien y no he conseguido verlas. Habrá que indagar un poco más. Pero bueno, no lo sé, esto dejo la puerta abierta, yo no he conseguido verlas, pero hay otra cosa que también dice que es muy interesante, que no son necesariamente más inteligentes. ¿En qué se basa para decir esto? Dice que la inteligencia, esto es algo que, bueno, yo ya lo tenía sabido, no viene determinado por el tamaño del cráneo, sino por el número de neuronas y la conexión, el número de conexiones que tienen entre sí. Esto sería lo que realmente hace que un cerebro sea más potente, ¿no? La cantidad de neuronas y las conexiones. Llegando a este punto, vosotros os preguntaréis, pero entonces, ¿qué son realmente, no? ¿Por qué siendo humanos tienen esta forma? ¿Qué puede haber pasado? Luego también hay que decir que estos cráneos alargados se han visto en diferentes partes del mundo. Tengo que decir que muchas de las estatuas que hay en el Museo de Brooklyn de Egipto tienen este tipo de cráneos. El propio Akenatón, vamos a hablar un poco más adelante sobre ello. Los gigantes pelirrojos de Sudamérica. Bien, ¿qué son exactamente todos estos seres? Bien, la conclusión de mi amigo Alberto Campanero es que se cree que se trata de una estirpe que se hizo relativamente numerosa, fruto de la endogamia, que comenzó como una patología y que él cree que fue una dolicocefalia sumado a una macrocefalia por malformación ósea. Y que tuvo la suerte de no ser una mutación asociada a problemas graves de salud, pero sí que fue ligada a un aumento de la inteligencia emocional, cosa que desde el punto de vista médico está documentada como posible, lo que nos posicionó los posicionó a estos seres, en una situación de poder en varias zonas del planeta a las que emigraron, ya que no hay que olvidar que son pelirrojos y de procedencia centroeuropea. Yo creo que esto es espléndido, la conclusión de nuestro amigo Alberto, lo veo con bastante sentido y además estos datos que estamos dando os digo que son datos fiables de una persona que ha estudiado todo esto y que nadie lo ha analizado desde este punto de vista. Y ahora es cuando vamos a hablar de Akenatón, porque
como hemos dicho antes, Akenatón, este faraón tan misterioso, ¿no? Este rey en realidad de Egipto, que tenía este cráneo tan alargado, esta forma tan rara, curiosamente, si fuera cierto la teoría que estamos planteando, que plantea mi amigo Alberto, Akenatón podría haber sido parte de esta estirpe, ya que reinó del 1352 al 1335 a.C. y aunque supuestamente era el hijo de Amenhotep III, se rumorea de que en realidad no lo fue y que llegó a Egipto y accedió al poder, posiblemente, si damos por cierta esta teoría, por su inteligencia emocional. Claro, estos cráneos tienen 3000 años de antigüedad y qué casualidad Akenatón estaba reinando por esa época. Esto explicaría el porqué de su extraña forma física y la de su mujer Nefertiti, que además presuntamente era su hermana. Encaja con la relación endogámica que estábamos nombrando. Y también explicaría la forma de sus hijas traídas al mundo por esta relación endogámica. Es que le veo todo el sentido del mundo. Si esto fuera cierto, claro, esta teoría. Si esto fuera cierto, su desarrollada inteligencia emocional sería la precursora del cambio del politeísmo al monoteísmo como una forma de aunar al pueblo y acabar con la corrupción del clero de la época, además de la implementación de la figura familiar que antiguamente no se representaba, porque no se representaba a los reyes de Egipto, a los faraones así como una figura familiar, sino más bien como unos guerreros y gente valiente, fuerte, ¿no? Entonces, esto es un dato bastante curioso. También hay que tener en cuenta todas esas leyendas de estos gigantes. Si estamos hablando de gente que tiene diferentes síndromes, una raza endogámica, puede ser que, claro, hayan salido más altos también. ¿Qué os ha parecido, amigos? La verdad es que a mí me ha resultado bastante interesante, tenía muchas ganas de hablar de este tema y espero que os haya podido dar un nuevo punto de vista sobre todo esto y, bueno, separar un poco lo que es la paja del trigo y ver dónde está realmente el misterio en este asunto. Espero que os haya servido esto, que os haya resultado interesante y como siempre nos volveremos a ver en el próximo episodio de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.